Bienvenidos a una entrega más de Tribuna Constitucional. Estamos en la Corporación Universitaria Americana en Medellín, Colombia, con el profesor William Grisales Cardona. Él es abogado y doctor en filosofía y además director de Derecho en esta universidad. ¿Cómo estás, William? Un gusto, bienvenido a Tribuna Constitucional. 3 preguntas a raíz de justamente uno de tus textos que habla sobre la importancia del lenguaje jurídico. Cuando en el Perú queremos nutrirnos, digamos, de la producción del derecho colombiano, hay algunas terminologías o algunas instituciones que no logramos entender del todo. La primera pregunta sería, para el derecho constitucional colombiano, William, ¿cuál es la diferencia entre inconstitucionalidad e inexequibilidad? Desde lo que ha planteado la Corte Constitucional y especialmente el Consejo de Estado, que ha marcado una diferencia entre los dos conceptos, la inconstitucionalidad hace referencia a cuando la norma es totalmente incompatible dentro del ordenamiento jurídico, mientras que la inexequibilidad es que la norma se deja de aplicar. Uno podría decir que una tiene un efecto hacia el pasado y la otra tiene un efecto hacia el futuro. Perfecto. Allá en el Perú a todo se denomina inconstitucionalidad y claro, se hace una distinción en la parte de los efectos. Otro concepto importante que se tiene dentro del derecho jurisprudencial colombiano y que nosotros no lo tenemos en el Perú es lo que se denomina la doctrina probable. ¿Qué es la doctrina probable para el derecho colombiano, William? La doctrina probable es una unificación del pensamiento de los jueces y de acuerdo a lo que ha establecido nuestro Código Civil, para hablar de doctrina probable necesitamos por lo menos 3 fallos reiterativos sobre un mismo tema. ¿Por qué hablamos de doctrina probable? Porque pueden ir cambiando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que impliquen la variación de ella. Si hablamos de una doctrina legal, implicaría siempre hacer un ejercicio legislativo para modificarla, mientras que con la doctrina probable podemos hacer la modificación a través del mismo ejercicio de los jueces. Es tanto así que el artículo 7º del Código General del Proceso habla de la doctrina probable y señala que cuando el juez se quiera apartar de ella, debe fundamentar adecuadamente el por qué se aparta de ella. ¿Y esa construcción tiene más o menos un determinado tiempo en que se den esos 3 fallos en el mismo sentido sobre un mismo tema? No, la norma no establece ninguna clase de término ni de tiempo para que se dé esta situación. Una tercera y última pregunta, William. Generalmente los países que tenemos tribunal constitucional lo tenemos en los extramuros del Poder Judicial. Es un órgano constitucional autónomo. En Colombia, la Corte Constitucional está dentro del Poder Judicial, convive con la Corte Suprema y con el Consejo de Estado. ¿Cómo se entiende esta convivencia o esta pertenencia de la Corte Constitucional colombiana dentro del Poder Judicial colombiano, que es, digamos, una cosa infrecuente? Generalmente, repito, los tribunales constitucionales están fuera del Poder Judicial. A pesar de que la Corte Constitucional hace parte de ese Poder Judicial, se han establecido unas competencias muy claras. La Corte Constitucional es el máximo organismo para velar por la protección de la Constitución, mientras que los otros entes, Corte Suprema de Justicia, es el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria y el Consejo de Estado también tiene esa máxima cabeza dentro de ese componente. Entonces sí se marcan unas competencias, a pesar de estar allí, se respetan cada uno sus ejercicios y ese concepto de doctrina probable también tiene que ver mucho con este asunto porque en la década de los 90 existía el famoso choque de trenes y a través de ese concepto la Corte Constitucional dijo, nosotros como máximo organismo creamos doctrina probable que es obligatoria para todos, pero se respeta todos esos otros fallos que se hacen en la jurisdicción ordinaria. Clarísimo, William, clarísimo. Eso ayuda no solamente al ámbito del derecho comparado, sino que el aprendizaje que se pueda desarrollar en el ámbito constitucional en particular y en el derecho en general, podamos nutrirnos, podamos sumar a partir de lo desarrollado en Colombia. Muchísimas gracias por participar de Tribuna Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbete a Tribuna Constitucional. Todos los días encontrarás información jurídica relevante y oportuna.
Damos gracias a quienes hacen posible esto que es la Corporación Universitaria Americana en Colombia y EGACAL en Lima, Perú. Que estén bien.